Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hacemos una juntada para ver Megalópolis, me preguntan. No sé, más allá de que el canal se llame Filosofía de Película, juntarnos a ver una película donde hay que pagar una entrada, la película dura 3 horas en que no podemos conversar, no sé si es la mejor idea para una juntada. Por ahí ahora que viene la primavera, hacemos en esta parte del mundo al menos, hacemos una juntada, pero no sé si ir a ver una película precisamente. ¿Estás de acuerdo o no con que Ring of Power es la peor adaptación de un libro de la historia? Quizás. Hay que ver incluso si se la considera una adaptación de un libro y no un fanfiction, que es como se refiere la mayoría de los críticos de verdad a esa cosa. También hay que ver el criterio, ¿no? Porque busqué en Google peores adaptaciones de libros a película y algunos mencionan El Padrino o El Resplandor diciendo que no se parece en la película, no se parece en nada al libro. ¿Qué me importa? Yo creo que para decir que una mala adaptación, una película es una mala adaptación, antes que nada tiene que ser una mala película. Aunque entiendo el sentido en que están diciendo que The Shining o The Good Father son malas adaptaciones, me suena un poco ridículo el término. Precisamente hay algunas películas que me parece que son malas porque son demasiado fieles al libro. Hay una adaptación del Proceso de Kafka con... ¿Cómo se llama este tipo? Con el de Twin Peaks, el detective de Twin Peaks que hace del señor K. Si no tenés ganas de leerte El Proceso, te recomiendo esa película. Ahora, si leíste la novela, la verdad que no sé para qué alguien va a ver esa película. No es otra cosa que la novela llevada a la pantalla. Eh, Hay veces que el material original no es cinematográfico y sabiamente el cineasta no hizo una adaptación fiel. Em, hay una de los noventas, hay una adaptación del Agente Secreto de Conrad que tiene un elenco de esas películas donde está todo el mundo. Em, el profesor es Robin Williams. Esas películas donde está todo el mundo. Cada personaje es una estrella de cine. Y es la historia del agente secreto. Simplemente que. Simplemente que faltan todos los textos de explicando cosas de Conrad, los monólogos internos de los personajes. Es simplemente la acción y los diálogos, que es probablemente lo menos interesante de esa novela. Otras veces no captan el punto. El que llevó una novela al cine no capta el punto, y esto lo tiene, entre muchos otros defectos, lo tiene Ring of Power. No entiende de qué estaba hablando el autor. Me viene a la memoria una adaptación de Orlando de Virginia Woolf, que no es tan mala la película, pero es una horrible adaptación en el sentido de que interpretaron, que es la lectura principal hoy en día de esa novela, que está hablando de la identidad de género y del progreso de los derechos de las mujeres. Cuando vos entendés la época donde fue escrita esa novela y sobre todo cuando entendés de qué estaba hablando Virginia Woolf por sus escritos, por su correspondencia, por sus otros escritos, por su correspondencia, por sus ensayos, claramente estaba ridiculizando la idea de que la historia lleva a alguna parte, de que haya un progreso, un retroceso, que la historia sea algo más que un montón de cosas que ocurrieron. O sea, la película puso totalmente patas para arriba precisamente lo que era el punto de la novela. Esas creo que son ejemplos de malas adaptaciones de un libro al cine. Y sí, Ring of Power tiene el cartón lleno.
es mala, es increíblemente mala. No entendieron el material original y no es un material filmable. Son backstories, son notas de la construcción del mundo que Tolkien sabiamente no incluyó en la historia. Está basada en esa Ring of Power, así que sí es una firme candidata a la peor adaptación de un libro de la historia. Me llamó la atención que a varias personas les sorprendió el término Primera Guerra Fría, que usé casualmente 2 veces en estos días, hablando de 2 cosas distintas. ¿Por qué? A ver si a la situación entre la Federación Rusa y la OTAN, desde 2014 por lo menos, quizá 2010-2011, pero desde 2014 en adelante, los últimos 10 años, se la llama la Segunda Guerra Fría. Por lo tanto, a la que solíamos llamar la Guerra Fría, ahora hay que empezar a llamarla la Primera Guerra Fría. O sea, la guerra, no hablamos de la Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Chino-Japonesa a la Segunda Guerra Chino-Japonesa, no de la Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Chino-Japonesa, etcétera. Si hubiera una Segunda Guerra de la Independencia, la que llamamos la Guerra de la Independencia pasaría a ser la Primera Guerra de Independencia. No estoy diciendo algo extraño, es simplemente el modo convencional en que se usan las palabras. No estoy diciendo algo extraño, demasiado extraño, demasiado exótico. Pero bueno, lo aclaro porque vi que a varias personas les sorprendió este término. La que llamaba, si hay una Segunda Guerra Fría, la que solíamos llamar la Guerra Fría, ya no puede ser solo la Guerra Fría, ahora tiene que ser la Primera Guerra Fría. Es el modo convencional en que se usan las palabras. ¿Qué pienso de la campaña electoral en Estados Unidos? No la he estado siguiendo, no le he estado prestando mucha atención. Algo que me llamó la atención por su ausencia, que yo creí que van a ser un asunto central en esta campaña, son los deepfake. Vi que no se los está usando. Lo cual, hay 2 opciones. Una, todo el mundo muy honesto y dice, no podemos mentir por un objetivo político, eso está mal, eso es inmoral, nosotros no vamos a hacer eso. O se lo están reservando para la última semana. No los quieren desgastar los deepfake. Quieren que la gente no esté, porque la gente todavía no está acostumbrada a los deepfake. Entonces se los quieren tirar todos juntos en la última semana. O sea, no darle tiempo a que sean desmentidos. La gente vaya a votar creyendo que los deepfake que ha visto son reales. En la última semana van a salir videos pedófilos de Donald Trump, Kamala Harris esnifando merca en el lomo de un burro. Van a aparecer todos en la última semana, se los están reservando. Eso es lo que creo yo. Porque es la única explicación que le encuentro que todavía no los hayan usado. Porque yo pensaba que iban a ser un asunto central en esta campaña electoral y todavía no lo fueron. Para mí que se lo están reservando para la última semana, que va a ser el arma que van a tratar de dar vuelta al resultado en la última semana. Es un asunto serio esto. En 2020 me llamó la atención que muchos republicanos decían que Joe Biden era un presidente ilegítimo, que había que volver a votar, no porque se hubiera hecho fraude en el sentido tradicional del término, aunque muy probablemente se haya hecho. No un fraude electoral en el sentido de hacer votar a los muertos, de quemar urnas, de llenar urnas con votos inexistentes. No en ese sentido tradicional, vamos a decirlo de algún modo. Decían que la elección que lo puso a Joe Biden en la presidencia era ilegítima porque el votante no estaba viviendo en el mundo real. No sabía lo que estaba votando, no sabía lo que estaba haciendo. Y esto me llamó la atención porque es algo que no tenía precedentes históricos, este argumento. Al menos
no dicho a gran escala por parte de gente en su sano juicio. La idea de que una elección no tenía valor porque el votante estaba viviendo en una simulación, en una Matrix, en un mundo de fantasía. No estoy diciendo que tuvieran, que tuvieran razón, y si tenían razón, ¿qué hacemos? No me parece evidente, no estoy tomando partido en el asunto puntual. Estoy llamando la atención a que se usó por primera vez un argumento que no se había usado nunca antes y que me parece que no es una completa locura y que va a tener cada vez más importancia. ¿Qué valor tiene realmente un gobierno electo por el voto si la gente que vota está viviendo en un mundo tan falso como si viviera en un videojuego? Y elige, yo quiero de presidenta a Super Mario porque la princesa me cae mal. Y eso tuviera consecuencias en el mundo real. ¿Qué legitimidad le da eso a un gobierno? Nula, cero. Ese creo que es un problema que se está volviendo, que hasta no hace mucho era ciencia ficción. A lo sumo era una ciencia ficción que tenía una intención metafórica, una intención alegórica, como el show de Truman, donde te está hablando de la manipulación de la prensa, de la televisión, pero lo está haciendo de un modo claramente hiperbólico, no realista. En nuestros días estamos viendo el show de Truman real, no como una hipérbole. O sea, gente que realmente vive en un mundo de fantasía, en un mundo totalmente ficticio, y vota. La ONU se desvirtuó, siempre fue lo que es. Este tema lo toqué en el video, si quiere que me extienda en detalle en el video reflexiones de Tucídides para entender el mundo de hoy, algo así es el título. Uno es el problema con las ligas universales, una de las cuestiones, esta idea que plantea Kant en el siglo XVIII y que se va a encarnar primero en la Liga de las Naciones y después en la ONU. Esta idea tiene dos problemas de base. Uno, una liga universal por su misma naturaleza no puede tener enemigos externos. Y entonces tiene que inventarse enemigos imaginarios para combatir o no tener realmente una razón de ser. Este es uno, porque toda liga se forma para defenderse de un enemigo exterior. Una liga universal por su misma naturaleza no puede tener enemigos exteriores, no reales por lo menos. Y dos, una liga se forma entre estados que tienen algo en común, tienen un origen étnico común, tienen una misma forma de gobierno, tienen una proximidad geográfica que vuelve la defensa común más fácil, que se defiende cada parcela del territorio por separado. Tienen una razón por la que la liga agrupa a esos países y no a otros. Una liga universal no tiene nada de esto, no tiene una religión común, no tiene una cultura, no tiene intereses militares comunes, no tiene absolutamente nada en común. Entonces, para que todo el mundo se sume a la liga universal, los protocolos tienen que ser tan amplios, tan vagos, comprometerlo a tan poca cosa que todo el mundo dice, sí, está bien. Todo el mundo lo firma y sigue con su vida. Y esto es lo que pasó tanto con la Liga de las Naciones como con la ONU. Son ligas que no tienen una razón de existir, que todo el mundo firmó los protocolos, dijo, sí, está bien, nos sumamos. Porque no los comprometía nada. Y lo único que tienen en común con una liga de verdad son sus defectos. Son instituciones extraordinariamente corruptas. Se meten en lo que no les importan. Financian empresas de mercenarios. Lo único que tienen en común con una liga son los defectos típicos de la liga eterna. Es lo único que tienen en común. Así que no, la ONU fue una mala idea de entrada. Me preguntan qué pienso de la teoría de Harland, la teoría del corazón de la Tierra, que dice que quien controla el núcleo de una masa geográfica, el corazón de la Tierra, se convierte en una potencia hegemónica, se convierte en un imperio. ¿Qué hay de Inglaterra? ¿Qué hay de Japón? En la antigüedad, ¿qué hay de Atenas?
que hay de Cartago. Esto es el problema que comentábamos este viernes respecto, hablando del positivismo. Las ciencias sociales, la historia, la política están en un nivel de pensamiento mitológico, donde aceptar una hipótesis ni siquiera se considera un paso previo para ver si es verdad. Ni siquiera es un paso previo para dar razones de por qué se cree que es verdad, para explicar de algún modo las anomalías. Es simplemente, me gusta cómo suena, así que voy a creer en ello. Porque sí, porque me dio la gana creer en eso. Es como si fueran chicos de 5 años la gente que son los autores más leídos en las ciencias de la mente, en las ciencias sociales. Hoy en día tienen una mentalidad de chico de 5 años. Me gustó como suena, así que voy a creer en eso porque sí, porque se me dio la gana creer en eso. ¿El positivismo sería Julio Verne? Sí, sin duda. Julio Verne estaba totalmente embebido en esta mentalidad, como cualquiera de sus contemporáneos, por otra parte. Cuando alguien se ponía demasiado fantasioso con una teoría, se ponía demasiado imaginativo. Inducción y deducción, hombre, inducción y deducción, o sea, eso era la ciencia. Inducción, o sea, recopilar casos y formar una ley universal a partir de la inducción, y de esa ley universal deducir las consecuencias. Eso era el pensamiento científico en la época de Julio Verne. Y así piensan todos sus personajes científicos, piensan así. Esto empezó a hacer agua décadas después, recién en el siglo XX se empezaron a cuestionar, ¿realmente así es como funciona la investigación científica? Pero en tiempos de Julio Verne, no solo un escritor aficionado a leer sobre temas de ciencia como Julio Verne, los mejores pensadores filosóficos, científicos de su tiempo pensaban así. No era... Eso era la ciencia en la época de Julio Verne. Me preguntan algo sobre el tema de los eufemismos. Voy a decirle qué pienso de los eufemismos. Disculpe que no responda lo que era el núcleo de su pregunta. El humorista George Carlin, que por cierto no es santo de mi devoción, pero no dejemos esto de lado, tenía un monólogo muy interesante donde habla de los eufemismos y dice que en principio suena bien, ok, vamos a decir las cosas, pero no hay necesidad de ser rudo, así que no hay necesidad de ser grosero, vamos a decir la verdad, pero vamos a decirla con palabras delicadas. En principio suena como una buena idea. El problema es que los eufemismos empiezan a eliminar todo lo que es emocional en el lenguaje. Empiezan a eliminar todas las emociones, porque las emociones son lo que suena feo, lo que suena duro, lo que suena rudo. Entonces empiezan un proceso de deshumanización creciente, hasta que todo queda reducido a un problema técnico. Este es el gran problema de los eufemismos. Con el pretexto de vamos a decir las cosas de modo delicado, vamos a decir las cosas de modo que no sea grosero, que no sea rudo, empiezan a sacar todo lo que es humano, todo lo que es emocional de la realidad, hasta que todo queda reducido a un problema técnico. Y pongo un ejemplo que no es el que ponía Carlin, pero creo que es más apropiado de lo que me preguntaron. El concepto de salvaje. Cuando se produce la gran expansión geográfica de Europa en los siglos XV y XVI, se empiezan a encontrar con pueblos que estaban aislados en el medio de la nada, que nunca habían tenido ningún contacto con la civilización, ni siquiera un contacto periférico, indirecto, con alguna influencia menor como los pueblos bárbaros. Simplemente estaban en la edad de piedra en el siglo XVI.
no se habían enterado de que la civilización existía. Los llamaron salvajes, o sea, silvestres, eran como las flores que crecen en el medio del bosque, eran algo que no tenía ninguna estructura artificial. Un poeta los llamó los pueblos del amanecer perpetuo. Estaba claro, un salvaje era alguien que nunca había estado civilizado, que no se había enterado que la civilización existía. Simple, claro, práctico, no había ningún problema con el concepto. Vienen un montón de pelotudos que creen que el mundo se arregla con eufemismos y dicen, no, salvaje suena feo, vamos a decir que son culturas primitivas, son culturas no desarrolladas. Ok, los salvajes pasaron a ser culturas primitivas. Muy bien. Después, 50 años después, 100 años después, vienen otros pelotudos, todavía peores, todavía mucho más retardados, que también creen que el mundo se arregla con eufemismo y dicen, no, culturas primitivas es discriminatorio, es supremacista blanco, ¿viste? Así que no podemos llamarlos culturas primitivas. Pasaron a ser pueblos no contactados. O sea, los salvajes se convirtieron primero en culturas primitivas y después las culturas primitivas se convirtieron en pueblos no contactados. Muy bien. Pasan otros cuantos años y viene un pelotudo como Elon Musk, que se cree que es inteligente porque tiene un montón de guita, y un montón de gente le ha hecho creer que le dice que es inteligente porque tiene un montón de guita y se lo creyó, y cree que el problema es que los pueblos no contactados, el problema es que no tienen wifi. Entonces, bueno, vamos a ponerle wifi y vamos a regalarle teléfono a un pueblo no contactado. Lo cual, dicho en estas palabras, suena perfectamente razonable. En cambio, si uno decía claramente, vamos a darle acceso a 4chan a un fucking salvaje, lo mala que era esa idea era evidente. Lo mala idea era evidente si lo llamabas en castellano bueno y viejo. Ese es el problema de los eufemismos. Los eufemismos llevan a creer que algo se soluciona con wifi. Llevan a creer que todo es un problema técnico. Y esto lleva muy malas ideas, como conectar un salvaje a 4chan. Y también lleva a la deshumanización del ser humano, a creer que no existen problemas humanos, existen problemas técnicos. Y como solamente existen problemas técnicos, todo requiere una solución tecnológica. Este es el gran problema de los eufemismos. Me preguntan ¿qué sistema económico defiendo? Ninguno. La economía es un medio, no es un fin en sí mismo. Los partidarios de un sistema económico a rajatabla, como los liberales, como los marxistas, es porque creen que por encima de la economía no hay nada. Entonces, el núcleo de su ideología es un sistema económico. El libre mercado, la colectivización, según sea el caso, o el que sea. Eso es porque creen que por encima de la economía no hay nada. Yo pienso que por encima de la economía hay cosas más importantes, y la economía es únicamente un medio, no un fin en sí mismo. Por lo tanto, la economía se tiene que adaptar a lo que realmente importa. Digamos que en todo caso que hay medios, como la colectivización, que son de modo casi invariable mala idea. Pero la economía es un medio, no es un fin en sí mismo. Me preguntaron la semana pasada cómo escribir un buen villano y le di la respuesta bastante convencional de que cada uno es un héroe en su propia historia, que el villano tiene que creer que es el bueno de la película. El villano que tiene que creer que es un héroe que se está ensuciando las manos, que está haciendo el trabajo sucio. Y después me arrepentí de esta respuesta, por eso quiero responderle de nuevo. Porque hay gente que es mala y sabe que es mala y le gusta ser mala.
que no cree ser el héroe de su propia película. Yo creo que un buen villano tiene que ser adecuado a la historia. Un buen villano tiene que ser apropiado a la historia que está escribiendo. Si, si tiene que ser un alguien con buenas intenciones, pero que claramente equivocó el camino, Thanos, por ejemplo, valga. Si tiene que ser alguien que es malo y le gusta ser malo, el Joker, valga. Los dos me parece que son villanos estupendos. Fíjese qué funciona con su historia. Fíjese qué funciona con su historia. Un villano es un personaje y un personaje no es ni bueno ni malo. Funciona o no funciona. Porque quería responder de nuevo esto porque me parece que le di una mala respuesta la semana pasada. Me dicen, si las mujeres gobernaran el mundo no habría guerras, pero los países no se hablarían. Me imagino la declaración de independencia, las representantes del Congreso de Tucumán recortando a España del mapa. Estas son boludeces que dicen nerds, que las únicas mujeres con las que han tenido trato en su vida fueron su madre y las putas de los centros de estudiantes. Las mujeres son una especie de criaturas mitológicas totalmente incomprensibles. Por eso son totalmente incapaces de escribir personajes femeninos esos tipos. Me preguntan, ¿ha hecho todo lo posible para creer en Dios? No, ¿por qué debería hacerlo? No es así como funciona el pensamiento racional. Pensamiento racional consiste en atacar una idea de todos los modos posibles, hacer todo lo posible por refutarla, por demostrar que es falsa, y si uno fracasa, provisoriamente la tiene que aceptar como verdadera hasta que encuentre una idea mejor. Así funciona el pensamiento racional. Usted me está pidiendo que ponga totalmente de cabeza el modo normal de funcionar de la razón. Que acepte una idea, tengo que creer en esto y voy a hacer todo lo posible para creerlo, y voy a abandonar esta idea únicamente si encuentro algún argumento totalmente demoledor que no puedo evitar. No es así como funciona, no es así como debe funcionar el pensamiento. Y por último también me dicen, el cristiano hace el bien porque teme el infierno. ¿A qué le temería un ateo? Yo creo que usted está poniendo en el pedestal lo peor de las religiones monoteístas, de las dos grandes religiones monoteístas. El mito del infierno es lo peor tanto del cristianismo como del islam. Y creo que, porque me están diciendo que, mire, yo haría cualquier cosa, yo sería un asesino, violador, ladrón, lo único que me lo impide es que tengo miedo del infierno. Yo no creo que usted piense en eso. Yo no creo que las personas que defienden la religión basándose en el mito del infierno piensen eso. Creo que, dicho en su elogio, yo creo que simplemente no se han parado a pensar en lo que están diciendo. Yo creo que simplemente no se han parado a pensar en lo que están diciendo. El mito del infierno es lo peor de la religión cristiana, es lo peor de la religión islámica. Y si yo creo que esas religiones tienen muchas cosas valiosas a pesar de ese mito, no gracias a él. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.